Superintendencia de Industria y Comercio presenta Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados. Bienvenidos. Muy buenos días. Bienvenidos al Tercer Congreso Internacional de Derecho de los Mercados. Con ustedes, el doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio. Acto de apertura. Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio. Estos temas en Colombia, ¿quién lo creyera tan importantes como los temas de competencia, competencia desleal, propiedad industrial, de pronto ese menos, los derechos de los consumidores, terminan siendo, diríamos, para ponerlo en términos positivistas, relativamente protegidos hoy en día? Colombia, como muchos países de América Latina, y como seguramente muchos más en África, fruto de nuestro subdesarrollo o de nuestro proceso de vía de desarrollo, ha venido ignorando década tras década el tratamiento efectivo de muchos temas, hasta el punto de que en muchos de nuestros países, más allá de que existan unas normas, a veces ni siquiera existen las normas especiales para estos temas, pero más allá de que existan esas normas, no hay una institucionalidad encargada de hacerlas cumplir y de hacerlas respetar. O cuando la hay, esa capacidad de respuesta institucional termina no generando la posibilidad de hacer una política pública a través de sus actuaciones, fundamentalmente debido a la falta de capacidad sancionatoria o a la falta de carácter institucional o a la gran dependencia de este tipo de entidades de los gobiernos muy proclives a permitir o a hacer interferencias sobre las funciones de las autoridades de inspección, vigilancia y control, y pues finalmente eso lleva a una versión moderna del oeste americano, en donde cada cual con pistola en mano hace lo que a bien tenga, cuando a bien tenga y como a bien tenga. ¿Qué es lo que quiero decir? Una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio tiene casi 50 años, y mi memoria no falla, 49, 48 años. Es que se me pierde la cifra porque cada año va cumpliendo años, entonces la que tengo aprendida se me desactualiza. Más o menos 50 años. Y si uno mirara el papel que ella ha jugado en la sociedad colombiana, tiene un balance bastante pobre. Es decir, es una entidad vieja que de una u otra manera ha pasado desapercibida en el colectivo, en el imaginario colectivo. Hasta hace más o menos, siendo muy generosos con la entidad, muy generosos, 10 años, pero muy generosos. Siendo menos generosos, uno podría decir 8, 7 años. Y como repito, eso no es muy extraño en América Latina. Hay países en América Latina que no tienen normas especiales antitrust, de libre competencia. Parecería increíble. Y hay una cantidad de países de América Latina en donde la autoridad de competencia o la autoridad de consumidor prácticamente no existe. Cuando uno mira el escenario latinoamericano, y me perdonará alguien si no menciono su país, encuentra que hay una institucionalidad importante en México, encuentra que hay una institucionalidad importante en Brasil,
que la hay en Chile, que la hay en Perú, que la hay en Colombia. Pero todos nosotros que estamos en esa institucionalidad entendemos que tenemos más debilidades que fortalezas también, porque las entidades de nosotros, por importantes que parezcan en el concierto latinoamericano, son entidades que tienen una cantidad de debilidades, falta de presupuesto, falta de fuerza laboral, etcétera, etcétera. Y en otros países, pues ni hablar, no existen. O si existen, existen en el papel como antes existía la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo meto a Colombia no por colombiano. Hace 10 años uno no podría hacer esta lista. Tendría seguramente que quedar reducido a México, Brasil, Chile, etcétera. De pronto ni Perú tampoco hace 10 años estaba en esta lista. Entonces, eso para decirle que nosotros estamos viendo una época para estos temas maravillosa, en donde hoy más que nunca en la historia estos temas son importantes. Ojo. Entonces vienen ustedes a Colombia y estamos nosotros los colombianos viendo el mejor momento de la historia de Colombia en protección de lo que les acabo de decir. Y es elemental, porque hoy estamos haciendo lo que nunca habíamos hecho. Esperaría uno que obviamente en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, en el 20º Congreso Internacional de Derecho de los Mercados, el superintendente de ese momento diga: la superintendencia es una entidad que tiene 70 años, en donde tan solo en los últimos 5 años hemos hecho algo importante. ¿Ya? Ojalá, y que lo de uno sea tan insignificante frente a lo que en su momento estén haciendo que parezca que no hubiésemos hecho nada. Eso es la evolución institucional y lo que uno espera que pase, porque si es al contrario, pues todos habremos perdido el tiempo. Si en 5 o 10 años dice lo importante lo que se hizo fue hace 15, perdimos el tiempo y seguramente aramos en el desierto. Entonces, volviendo, diríamos, al tema, lo que yo llevo ya 5 años de superintendente, soy el superintendente que más ha durado en la historia de este país. No me queda mucho tiempo, la verdad. Para el 4º Congreso no estaré yo, estará con total seguridad otra persona, y muchos de nosotros seguramente que hoy estamos en la super no estaremos. Pero en estos últimos 5 años, o si se quiere, los últimos 7 desde que empezó el gobierno del presidente Santos, estando también el anterior superintendente José Miguel de la Calle, la superintendencia dio una vuelta y el país dio una vuelta tremenda en estos temas. Y hay varias cifras que, diríamos así, lo ratifican, pues porque el discurso aguanta para todo, pero lo que muchas veces no miente, aunque también las puede uno poner a mentir, son las cifras. Pero cuando este gobierno, el gobierno del presidente Santos, en el primer gobierno, por allá en el año 2010, recibió la Superintendencia de Industria y Comercio, esta era una entidad que tenía 38.000 millones de pesos de presupuesto. Esos son 13 millones de dólares, 14 millones de dólares, para ser la Autoridad de Protección de la Libre Competencia Económica, la que protege a los consumidores por regla general, la Autoridad de la Vías Data, la Autoridad de la Propiedad Industrial, porque nosotros en la Superintendencia lo que nos falta hacer son empanadas, del resto hacemos de todo. Bueno, entonces eran 38.000 millones de pesos de presupuesto. Los presupuestos de las entidades públicas en Colombia, en casi todos los países del mundo, van creciendo a través del crecimiento del IPC, en el porcentaje del IPC, de la inflación. Si es que a veces no decrecen los presupuestos, porque a veces les quitan presupuesto. Dentro de políticas de austeridad fiscal, la superintendencia, si hubiese seguido esa inercia histórica, debería tener un presupuesto más o menos del 40% más que el que tenía en el año 2010. Pero el presupuesto no ha subido el 40%, sino que se ha multiplicado por 4. Pasamos de 38.000 millones de pesos a 160.000 millones de pesos. Y entonces, ¿la respuesta cuál es? Las multas.
que la superintendencia pone multas. Claro, en los últimos años hemos puesto multas por 1.5 billones de pesos, es decir, 500 millones de dólares en los últimos años. Pero, como decimos en la superintendencia, nosotros no vivimos de lo que cazamos. Esas multas van al Tesoro Nacional, no van al presupuesto de la superintendencia. Más por fortuna, no van al presupuesto de la superintendencia porque diría la gente, además de otras cosas que dicen en la calle, que nosotros estaríamos poniendo esas multas porque es la plata que necesitamos para vivir institucionalmente. Entonces, el tema, ¿de dónde sale la plata? Pues la plata sale de alguien que tuvo que tomar la decisión de que a la superintendencia le dieran esa plata, que es lo que se llama una decisión política. ¿Y de quién es esa decisión política? Del gobierno nacional. ¿De quién? Del presidente de la República. Que el presidente de la República, ustedes lo han visto públicamente, si alguna entidad respaldada, alguna entidad quiere, alguna entidad valora, es esta. Porque sabe la importancia que esto tiene para el buen funcionamiento de la economía, el buen funcionamiento de los mercados, una mejor clase empresarial, la convierte en una clase más competitiva, con empresas competitivas podemos aprovechar el comercio internacional en un mundo globalizado, los TLCs, podemos resistir los ataques comerciales de empresas extranjeras en los mercados colombianos, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental para el aumento de nuestro Producto Interno Bruto y el camino hacia el desarrollo. Fuerza laboral, entonces presupuesto por 4 veces. Fuerza laboral, esta entidad tenía 400 personas, 400 personas. Hoy tiene 1.300 personas trabajando en ella, se ha triplicado, entonces 4 veces presupuesto, 3 veces la fuerza laboral. La capacidad sancionatoria, aquí daba risa, la verdad, o tristeza, no sé si es risa o ganas de sentarse a llorar. La superintendencia adelantaba unas investigaciones a una empresa que violaba de manera sistemática los derechos de los consumidores, entonces váyanse a la violación más grave de esos derechos de los consumidores y la multa máxima era $50.000. Perdón, la máxima multa era así, $50.000. $50.000. ¿Hoy cuánto es? $500.000, que tampoco es mucho. Pero, pues 500.000 si es más que 50.000, ¿cierto? Y hay una cantidad de gente que se queja. Y violando la libre competencia, la máxima multa eran $500.000, hoy son $25 millones. Que $25 millones es más que $500.000, ¿verdad? Pero todos nosotros aquí sabemos, mientras la gente en la calle cree que nuestras multas son millonarias, que nosotros vivimos quebrando empresas con las multas, no hemos quebrado ninguna. Pero cada vez que imponemos una multa, ese empresario sale a decir, me va a quebrar, la multa es expropiatoria, la multa es confiscatoria, pero no hemos logrado quebrar ninguna. ¿Por qué? Porque el propósito no es quebrar ninguna, pues sencillamente por eso no lo hemos logrado. Pero además, en muchos casos, ni siquiera poniendo la máxima multa de manera irracional, con ganas de quebrarlo, lo hubiéramos podido quebrar porque las multas son irrisorias. Pero antes era peor. Entonces, algo hemos hecho en Colombia también para aumentar esa capacidad sancionatoria. Hoy tenemos un proyecto de ley en el Congreso para aumentar la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque el poder sancionatorio es indispensable finalmente para hacer política pública. Uno no puede hacer política pública cuando pone una multa y la gente se ríe en la calle de la multa. Así nadie ha hecho política pública, nadie, en ninguna parte del mundo. Eso no es que lo diga yo, eso es de la simple lógica callejera. Si a uno, por dejar mal parqueado el carro en la calle, le ponen $1 de multa, siempre abandonará el carro en la calle, siempre. Pero si la multa es grande, le quitan el carro, se lo mandan para los patios, lo ponen 5 días a hacer vueltas para sacar el carro de los patios, usted entiende que tiene que parquear bien. Punto, eso es una cosa elemental. Entonces, nosotros en los últimos 5 años hemos venido, obviamente, metiendo en la cabeza de todo el mundo y en el corazón de todo el mundo estos temas, que antes pasaban desapercibidos. Hoy no hay un solo día en Colombia en que en algún medio de comunicación no hablen de libre competencia,
de datos personales, de consumidor, de propiedad industrial, etc. No hay un solo día en Colombia en donde un medio de comunicación no reporte una importante noticia sobre eso. Incluso noticias que se producen en otras partes del mundo, la traen los medios de comunicación. Ahí están en varios medios de comunicación la sanción que le acaban de imponer en Europa, en la Comisión Europea, 3.800 millones de dólares a los fabricantes de camiones por un cartel en la fabricación de camiones. Oigan la cifra, 3.800 millones de dólares, la suma global de la sanción. La máxima multa que hemos puesto en Colombia por cartelización empresarial, que casi me tumba, además, 3.800 millones de euros, es la ya euros. La de nosotros fue 80 millones de euros. Y Colombia casi se cae, pues, con eso, o sea, y casi se cae el superintendente y el escándalo más grande al sector azucarero colombiano, por un cartel en el azúcar. Entonces, pues sí estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de lo que hemos construido, de haber iniciado el ejercicio de una política pública, pero nos sigue faltando mucho, nos sigue faltando mucho. En la superintendencia, como para, yo creo que ubicarnos un poco más en el evento, nosotros, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo, es más, yo creo que en muy pocos países del mundo tienen lo que tiene Colombia, nosotros tenemos una norma constitucional, que es el artículo 116 de la Constitución, que dice quiénes pueden administrar justicia en Colombia. ¿Qué entidades pueden administrar justicia en Colombia? Entonces, la respuesta en muchos países del mundo, pues la rama judicial, los jueces. ¿Y quién más? Nadie más. Pero en Colombia pueden administrar justicia una serie de personas. La rama judicial, los particulares, como conciliadores, jurados de conciencia o árbitros en los tribunales de arbitramiento, eso sí ocurre en casi todos los países del mundo, hay arbitraje. El Congreso de la República en el caso de los aforados constitucionales, como por ejemplo estos prohombres de la patria, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que están involucrados en una organización delincuencial para vender fallos en la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que está pasando en Colombia. 3 de los últimos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, con otros magistrados, involucrados no en un caso de corrupción, no. Una organización delincuencial, concierto para delinquir, para vender fallos en la Corte Suprema de Justicia. Eso es un escándalo aquí, y donde lo ponga. Hace 3 o 4 días metieron preso al primer expresidente de la Corte y está hoy en día preso en una cárcel en Colombia. Y faltan otros en los próximos días, de pronto hasta les toca la noticia de los que siguen. Entonces, también el Congreso, en lo que se conoce como la Comisión de Absoluciones, no la Comisión de Acusaciones, pues también ejerce funciones judiciales, funciones jurisdiccionales. Y las autoridades administrativas, que este es un punto muy importante, las autoridades administrativas en los casos que determine la ley, Entonces nosotros, en competencia desleal, tenemos función administrativa, como autoridad administrativa de policía económica, pero también tenemos función judicial para resolver litigios uno a uno, de carácter privado. Un empresario que decide demandar a otro empresario porque a criterio del empresario que demanda, el empresario demandado, está ejecutando actos desleales en el mercado. Y presenta una demanda, como la presenta en muchos países del mundo. Lo que pasa es que aquí la presenta ante un juez de la rama judicial o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Litigios de consumidor. Una señora que va y compra una nevera o una gran superficie, llega a su casa, la nevera no funciona,
reclama ante el empresario, esa es la reclamación directa, ante el empresario, grita, patalea, amenaza con inmolarse, etcétera, como todos lo hemos hecho en la vida, y en el 99.9% de los casos soluciona su problema con el empresario, que eso es lo bonito de lo que está pasando. Ojo, que es lo que mucha gente se ha dado cuenta, pero mucha otra gente no se ha dado cuenta. Hace unos años, cuando esta entidad estaba perdida en el imaginario colectivo, a esa señora le pasaba lo mismo, gritaba, amenazaba con inmolarse, etcétera, etcétera, y al final decía, porque era una señora exageradamente culta, entonces sabía que la superintendencia existía, porque eso estaba limitado para la gente exageradamente culta, le decía, lo voy a demandar ante la superintendencia, o denunciar, no importa, porque la señora no es abogada, antes de demandar, denunciar, lo voy a demandar o denunciar ante la superintendencia de Industria y Comercio, y ese empresario le decía, camine, yo lo acompaño, vamos. Hoy en día, esas palabras se han vuelto unas palabras muy importantes, palabras casi mágicas. No le cambio la nevera, no le cambio la nevera, ¿quién sabe usted qué le hizo a la nevera? La nevera salió del almacén bueno, usted seguramente la conectó mal, usted no se leyó las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, entonces lo va a mandar o denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ya le llega la nevera nueva. ¿En qué país yo quiero vivir? En un país en donde no haya ni siquiera que pronunciar las palabras mágicas. Pero ya por lo menos vivimos en un país en donde muchas veces eso se soluciona pronunciando las palabras mágicas. Pero esas palabras mágicas no son 100% efectivas. A veces hacen el milagro de que el empresario haga efectiva la garantía de calidad y idoneidad, pero a veces no. ¿Qué le queda a ese ciudadano aquí o en cualquier parte del mundo? Tiene dos opciones: echarse a la pena, entender que esas cosas pasan en la vida, que es una persona absolutamente de malas, que si le pasó a ella es porque le tenía que pasar, porque seguramente ese es un mensaje de Dios que le está mandando un reto en la vida para que entienda que el mundo tiene dificultades, etcétera, etcétera. O acudir a la institucionalidad. En casi todos los países del mundo acude a donde, al sistema judicial. O mejor dicho, aquí también, acude al sistema judicial. ¿Qué queda? El camino de los jueces. De los jueces, porque somos un país que a veces no parece civilizado, pero sí pertenecemos, por lo menos normativamente, a la civilización. Entonces las diferencias de la gente hay que resolverlas ante un tercero que se llama juez, como último camino de la solución del problema. Entonces esa señora puede demandar ante los jueces. ¿Ante quién? Un juez civil, común y corriente, o ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, porque también ejercemos función jurisdiccional. Ahora, ya visto desde el punto de vista social, eso es una tragedia, porque esa señora que compró la nevera, por lo general, es una señora, como por lo general las señoras de Colombia, que pertenecen a los estratos 0, 1, 2 y 3 de la población colombiana. Y ahí les doy un dato de la tristeza de este país. Tan solo el 17% de los hogares, tan solo el 17% de los hogares en Colombia tienen ingresos superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales. Son $1.000. Tan solo el 17% de los hogares, el ingreso del hogar, no de una persona, del hogar, tan solo el 17% de los hogares. ¿Y eso qué significa? Que somos un país pobre, terriblemente pobre. Y entonces esa señora, que es donde está el grupo poblacional más grande, en los estratos más bajos, aunque en este momento estamos en la clase media consolidada, teniendo el mayor porcentaje de colombianos en la clase media consolidada, eso no era así hace unos años. Esa señora compró una nevera de $1 millón, de $1 millón, se gana al mes 750.000 pesos, y esa señora es una señora ejemplar porque ahorra. Ojo,
¿Quién de ustedes, si se ganara 750.000 pesos, podría ahorrar? Nadie. Pero ella ahorra. Y ahorra 15 meses para comprarse una nevera. ¿Y por qué la compra? Porque la necesita. Porque los pobres compran las cosas porque las necesitan. Los ricos a veces compramos las cosas que no necesitamos, pero los pobres compran las cosas que necesitan. No tienen recursos para gastar en lo que no necesitan. En lo que es indispensable se gastan la plata. Y compran la nevera y un empresario no le responde por la garantía de calidad y idoneidad. ¿Y qué hace esa señora? Imagínense el drama, que es lo que yo vengo diciendo. Las pequeñas causas en Colombia, eso jurídicamente llaman pequeñas causas. Y yo digo, pequeña causa la de un rico, la de un millonario que compra un apartamento. Esa sí es una pequeña causa, pero la de la señora que compra una nevera, eso no es una pequeña causa, eso es una gran causa. La causa de su vida, puede ser el litigio de su vida. Es como si uno comprara un carro y el carro le sale malo. Entonces, detrás de este tema del consumidor, pues existen todos esos dramas y alguien tiene que resolverlos. Alguien tiene que resolverlos. Y en la medida de lo posible que eso se resuelva más rápido, pues será muchísimo mejor. Y una de las entidades encargadas de resolver esos problemas es la Superintendencia de Industria y Comercio cuando actúa como juez. Y ahorita les doy unas cifras, miles y miles de casos. Y recientemente la Superintendencia tuvo, o sea, además de que nosotros protegemos al consumidor administrativamente como policía administrativa, imponemos unas multas, resolvemos esos litigios. Y a raíz del Código General del Proceso, una nueva competencia, resolver litigios por infracciones a los derechos de propiedad industrial. Un empresario titular de un derecho de propiedad industrial, por ejemplo, una marca, que advierte que alguien le está usurpando su marca, se la está pirateando, y ya seguramente ha hecho de todo para que el señor deje de pirateársela, pues no le queda sino el camino de los mismos caminos, entender que él es de malas y que le tocó porque le tocó, como empresario, aguantarse un tema de piratería, o acudir a los jueces, y acude a los jueces a través de una demanda. ¿A dónde va? Ante un juez civil o ante la Superintendencia de Industria y Comercio que se comporta como juez. En los tres casos que les acabo de mencionar, el proceso se tramita de manera idéntica, es la misma demanda, el mismo auto omnisorio, el mismo traslado para proponer excepciones por parte del demandado, el mismo periodo probatorio, la sentencia se dicta de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna diferencia, lo que pasa es que no se llama juez quinto civil municipal, sino que se llama Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, los funcionarios de esa delegatura tienen el mismo símbolo que caracteriza a un juez de la rama judicial, que es la toga. Funcionarios administrativos. Y ahí hemos avanzado muchísimo. Cuando yo llegué a la superintendencia, por allá en el año 2012, habían 10.000 procesos judiciales de derechos del consumidor. Es decir, 10.000 casos como las neveras, el microondas, el carro, el apartamento que les acabo de contar, 10.000. Hoy tenemos 50.000 casos, 50.000 casos al año. Y esa cifra significa dos cosas. Bueno, varias cosas. La primera, que a los consumidores, por lo general, y eso ha ocurrido casi siempre, y en todos los países, la inmensa mayoría de problemas que tienen con sus proveedores de bienes y servicios, lo solucionan por fuera de un juzgado. Un ejemplo, Almacenes Éxito tiene reclamaciones, pero seguramente de 1.000 reclamaciones, 950 las ha resuelto con el cliente. Por fortuna, ojalá fueran las 1.000, pero la inmensa cantidad de esas reclamaciones se resuelven en sede de empresa, que llaman. Unas pocas llegan a los jueces. Pero hoy llegan entonces 50.000. Entonces lo primero es que sigue siendo una pequeña cifra, pero es una cifra en crecimiento de litigiosidad. Entonces alguien que mira cifras podría decir, entonces hoy en Colombia se violan más los derechos de los consumidores. Digo, no, hoy se violan menos. ¿Cómo lo prueba? La simple regla de la experiencia. Entre más autoridad, menos infracciones en la calle. Esa es la regla de la experiencia.
Y si este es el momento de mayor institucionalidad, pues hay menos violaciones en la calle. ¿Pero por qué hay 50.000 demandas? Porque logramos el propósito de hacer que la gente pase de la opción 1 a la opción 2. Que más colombianos digan, no, esta no es una señal de Dios. Esto no me lo tengo que aguantar por ser una señal de Dios. No, aquí hay una institucionalidad, hay un sistema judicial que está esperando que yo le lleve mi causa. Que puedo ganar o puedo perder es diferente, pero que le lleve mi causa. Entonces, hoy más colombianos tienen claro que eso terrible que pasa en las relaciones de consumo cuando pasa, no son señales de Dios. Son problemas de la vida que tienen una eventual solución en el sistema judicial. Entonces, creo yo que hemos avanzado de manera significativa en eso. Para terminar, repito lo que dije. Yo espero, créanme, yo espero, confío en que lo que nosotros hemos hecho en los últimos años, que lo hemos hecho no solos, esto lo ha hecho el gobierno, lo han hecho las políticas públicas diseñadas por el presidente, por 5 ministros de comercio que hemos visto pasar por el Ministerio de Comercio, por el superintendente, por los superintendentes delegados, por un equipo importantísimo de gente que hay en la superintendencia, con más recursos, con más presupuesto. Lo hemos hecho con el acompañamiento de los medios de comunicación. La superintendencia ha sido rodeada permanentemente por la opinión pública. El país no ha dejado sola a la Superintendencia de Industria y Comercio en las batallas que la Superintendencia de Industria y Comercio ha librado en Colombia. Buena parte de los gremios, no todos, pero buena parte de los gremios han acompañado la labor de la superintendencia. Buena parte de los empresarios de Colombia no han creído el cuento de que el superintendente es el enemigo de la clase empresarial. No han creído el cuento que muchos han tratado de vender, que la superintendencia fue una entidad, que somos un país tan estúpido que la superintendencia de Industria y Comercio fue creada con la finalidad de acabar con la clase empresarial colombiana. Todo lo contrario. Y por eso en las encuestas empresariales, la superintendencia de Industria y Comercio es una de las entidades contestadas por empresarios, mejor posicionadas en la opinión pública empresarial. Entonces también lo hemos hecho de la mano de los empresarios, lo hemos hecho de la mano de la clase dirigente. Es decir, estamos viviendo un momento en Colombia muy interesante, muy interesante. ¿Son más las cosas que faltan por hacer? Claro, pero había que empezarlas a hacer. ¿Son más lo que tenemos que aprender? Sí, lo que tenemos que aprender, y por eso hacemos estos eventos, y por eso los traemos a ustedes, a que nos den ideas de cómo hacerlo mejor. Pero de verdad creo yo que estamos pasando por un momento muy interesante, tanto en lo jurisdiccional, en lo de resolver los litigios, como en lo policial, como policía administrativa. Y las cifras son pues impresionantes en lo que hemos hecho, las investigaciones que hemos hecho, las decisiones que hemos hecho. Para ponerles solo un ejemplo, miren, contra viento y marea, lo que hicimos la semana pasada, declarando como Autoridad de Protección del Consumidor una vigilancia especial administrativa, tal vez sin precedentes en Colombia ni en el mundo, porque yo creo que eso no lo ha hecho en ninguna parte del mundo, que la Autoridad de Protección del Consumidor coja un partido de fútbol de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018, decrete una vigilancia especial y le diga al dueño del espectáculo cómo, cuándo y dónde tiene que vender las boletas, para evitar lo que había ocurrido durante 8 partidos de la eliminatoria jugados en Barranquilla, el desvío masivo de boletas con fines de reventa, donde casi todas las boletas terminaban en el mundo de la reventa, porque había una estrategia de desvío para fines de reventa y la superintendencia actuó, dio esas órdenes, mucha gente puso brava, mucha gente puso contenta, pero protegimos a la gente y eso, hasta donde yo advierto, eso salió divinamente bien, como dicen en Bogotá. Bueno. Entonces hemos hecho cosas importantes en materia de propiedad industrial. Por Dios,
Habían, José Luis, ayúdeme con las cifras que ustedes se las conoce perfectamente, y Mónica. 20.000 solicitudes de registro en el año 2010, más o menos. 24.000. ¿Hoy cuántas tenemos? 43.000. Prácticamente hemos doblado el acceso de los colombianos al sistema de propiedad industrial en el tema de las marcas. Patentes. 5 veces más solicitudes de patente. Casi 5 veces el aumento de las solicitudes de patente. Hemos democratizado el acceso de los colombianos al sistema de patentes. Cuando empezó el gobierno, el promedio de análisis de una patente para negarla o concederla era de 58 meses. Hoy en día estamos en 22, 20, 21, 23, 24 meses y pasamos de ser una de las autoridades más lentas del mundo a una de las autoridades más rápidas del mundo en la concesión de patentes. Entonces, hemos hecho cosas, hemos democratizado la propiedad industrial, hemos bajado los tiempos de respuesta institucional, hemos seguramente mejorado en algunos casos o por regla general la calidad de esas decisiones, los mecanismos de cooperación en propiedad industrial, es decir, hemos hecho muchísimas cosas. Les agradezco a todos de verdad el estar aquí y espero disfruten 2 cosas que hay que disfrutar: este congreso y la ciudad de Medellín. Que apenas salgan por ahí a caminar, ustedes verán lo bonito de la ciudad de Medellín. Muchas gracias.